Son las 7 en punto de la mañana, 7 en punto de la mañana. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos, ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo. Los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacional. En este jueves 29 de agosto, año 2019, buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana, a toda la audiencia de Sol, la teleaudiencia de Telefuturo, Canal 23, a todas las personas que nos siguen a través de las redes sociales. La verdad es que nos sentimos muy apenados con la información que recibimos en el día de ayer del fallecimiento de la doctora Giselle Vázquez, que era la encargada del programa de medicamentos de altos costos del Ministerio de Salud Pública, que fue una funcionaria que tratamos durante los años que ella estuvo en este programa, dirigiéndolo con mucha responsabilidad, sensibilidad social, cero populismo, haciendo las cosas de manera correcta, tratando a todos los seres humanos que tuvo que tratar igual. Entonces, la verdad es que nos sentimos muy apenados. Este programa, aunque es un programa que no se publicista, no se hace mucha publicidad, no es necesaria tampoco, porque agota recursos, agota una gran cantidad de recursos que son la única oportunidad que tienen muchas personas que tienen enfermedades catastróficas y que sin embargo llega un momento que no pueden enfrentarse al costo de los medicamentos. Entonces, de esto habló el presidente Danilo Medina en su campaña, y ha sido una de las cosas que ha cumplido. Estamos hablando de un programa de una suma presupuestaria bastante considerable y pues llevado con criterios realmente muy rigurosos, pero priorizando en la gente y priorizando en hacer todo lo posible para que las personas puedan enfrentar estas catástrofes. Entonces, con Giselle tuvimos siempre comunicación, a veces tratando de ayudar, de auxiliar a algunas personas que estaban en situaciones muy difíciles, y ella siempre, digamos, manteniendo lo que son el orden, manteniendo lo que son las reglas, siempre que se pudo nos ayudó. Cuando la situación no era posible, nos explicaba cuál era la situación, y cómo allí, si habían personas que estaban en turno primero, todo eso se agotaba de manera rigurosa y con mucha honestidad. Entonces, queremos hacer llegar nuestra solidaridad a toda la familia de Giselle Vázquez en esta situación tan triste. Por igual, pues, o no por igual, porque la situación de Vikiana pues va en proceso de recuperación. Ayer en la tarde ella sufrió un infarto, entonces recibió las primeras atenciones en una clínica, después fue trasladada a cardiología, pues, y allí le fue sometida inmediatamente a un procedimiento quirúrgico, y la situación de ella, aunque sigue en cuidados intensivos,
se informa que es una situación muy esperanzadora. Vikiana pues ha tenido varias recaídas de salud, pero se ha recuperado. Ella experimentó hace un tiempo un coma diabético que parecía una cuestión ya definitiva, sin embargo se recuperó, ha tenido varios eventos cardíacos y entonces esperamos que ella pues pueda recuperarse plenamente. Bueno, señores, entonces no estamos padeciendo, no vamos a padecer efectos directos del huracán Dorian, como tampoco lo padeció Puerto Rico. Ahora sabemos que todo obra para bien, porque hasta ahora solo teníamos una serie de afecciones atribuidas al polvo del Sahara y resulta ser que uno de los elementos que se está citando como de protección en esta temporada de huracanes ha sido precisamente lo del polvo del Sahara, que tiene un efecto prácticamente de neutralización que impide que huracanes como este tomen toda la fuerza que requieren para poder tornarse en huracanes peligrosos. Y entonces uno de los elementos que se cita como un elemento que aquí obró de manera muy positiva fue justamente la presencia de los polvos del Sahara. Entonces las autoridades nuestras siempre mantienen la alerta sobre lo que pueda ocurrir con las lluvias, pero ya no se espera en la proporción, en la cantidad que estaba previsto en principio. Y pues el mundo sigue bajo los efectos de algunas locuras. En México, pues en Veracruz, en un poblado de Veracruz, se registró un ataque de un grupo de pandilleros a un establecimiento, a un bar, un establecimiento de diversión, que los individuos pues lo incendiaron y cerraron las puertas de emergencia, las puertas de salida para que todos los que estaban allí pues perecieran. Se está hablando de 29 muertos, de 29 fallecidos, y entonces ahora hay una guerra de las autoridades porque el individuo que es el principal sospechoso estaba en prisión y fue puesto en libertad, y entonces ahora están todos los cuestionamientos que si ese individuo habría estado preso. No se producen las muertes de todas estas personas. Bueno, hay algunos acontecimientos, tanto nacionales como internacionales, que no lo podemos dejar pasar desapercibido. En estos momentos, en el Reino Unido, hay una situación porque el Parlamento ha sido prorrogado, es decir, va a vivir una suspensión temporal de sus actividades, que es lo que en esa democracia monárquica se llama prorrogación. La apertura de la legislatura pues se da a partir de un discurso que pronuncia la reina, y entonces cuando se anuncia
que se va a producir ese discurso, se da una prorrogación hasta el momento del discurso. Hasta que el discurso no se ha producido, se mantiene la legislatura abierta. La actual legislatura, que no debe tener más de un año, está abierta desde hace 2 años. Ahora, por una iniciativa del primer ministro Boris Johnson, pues la reina ha anunciado la prorrogación la suspensión del Congreso. Entonces, desde el día 10 de septiembre, el Parlamento estará cerrado, el Parlamento británico estará cerrado hasta el día 14 de octubre. ¿Qué ocurre? Que el 31 es la fecha en la que se produce ya la salida del Reino Unido de la Unión Europea, el llamado Brexit. Y esto se había venido posponiendo porque después que los británicos tomaron esta decisión, a la hora de la hora, entonces quieren una salida, pero quieren una salida negociada, que sería un Brexit flexible. Si no hay negociación, si no hay ningún acuerdo, que es la salida pura y simple, entonces es una salida dura. Y el Congreso, pues activo en sus funciones, las distintas fuerzas políticas estarían discutiendo cuáles serían las opciones para flexibilizar la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Pero ahora tendrían muy poco tiempo, tendrían muy escasos margen para esa discusión, porque si retornan a trabajar el 14 de octubre, después que suspendan el 10 de septiembre, le quedan las pocas semanas hasta el 31 de octubre. ¿Qué quiere decir? Que todo apunta a una salida de la Unión Europea sin haber discutido ninguna otra condición para que esa salida se produzca. Eso va a tener efectos catastróficos para la economía de ese país. Y entonces, por eso es que están tratando de buscar soluciones. La monarquía, en este caso, aunque tiene la jefatura del Estado, es una jefatura simbólica. Es una jefatura simbólica porque la reina está en el deber de seguir lo que el gobierno plantea, lo que su primer ministro, lo que sus ministros y sobre todo lo que su primer ministro plantea. Y en este caso no podía dejar de tomar esta medida que le pidió el primer ministro. Entonces ahí las cosas se complican un poco. En un mundo que uno cada vez entiende menos, aunque hay mayor cantidad de información y de herramientas para uno poder producir cualquier tipo de análisis, pero es un mundo que se entiende cada vez menos. Usted observa, por ejemplo, que el principal debate en los Estados Unidos de los últimos años ha sido el de la llamada trama rusa. Es decir, que el presidente Donald Trump alcanzó el poder, venció a Hillary Clinton con el auxilio de los rusos. Esa es la llamada trama rusa que ha estado a punto de producir un impeachment, de que ha estado a punto de
de producir la posibilidad de una destitución del presidente Donald Trump, pero eso no se ha concretado. Entonces, pero usted ve que el rival de Estados Unidos para resolver la crisis venezolana, que el principal apoyo del gobierno venezolano contra Estados Unidos es precisamente Rusia. También está China, pero Rusia ha jugado un papel fundamental en el hecho de que Maduro se mantenga en el poder. Y Estados Unidos ha estado radicalmente solicitando la salida de Maduro. No ha agotado el trámite de una intervención militar porque eso en estos momentos no es factible. Pero ¿qué pasa? Que Donald Trump va a la reunión del G7 y el abogado de Rusia en el G7 es el presidente Donald Trump, que Rusia era parte del G7 y le llamaban G8. Ahora cuando se reunieron en Francia, Donald Trump va y dice, pero es que esto sin Rusia aquí no tiene sentido. Señores, a todos es que nos conviene la presencia rusa aquí. A los rusos es mejor tenerlo aquí que tenerlo fuera. Y se presenta como abogado de la presencia de Rusia en el G8, que Rusia está fuera del G8 después de la toma de Crimea, que pertenece a Ucrania. Pero entonces en esa reunión le guardan la presencia a Donald Trump de Irán. Él dice que fue previamente consultado, pero ahí fue invitado el canciller iraní, que se conoce del conflicto que existe entre Irán y los Estados Unidos, que se agudiza después que Donald Trump decide pues retirarse del acuerdo que había hecho Obama con Irán. Entonces está ahora lo que Donald Trump se plantea, la compra de Groenlandia. En eso será fundamental en el futuro, cuando eso se discuta, que eso no creo que ni sea en el gobierno de Donald Trump, o pueden pasar con varios gobiernos, pero eso es un tema que se volverá a tratar y que está en la agenda de los Estados Unidos, y ahí la opinión de Rusia será fundamental. Entonces, usted ve que hay un juego de intereses en que los que usted cree que son antagónicos en varios aspectos resultan ser aliados, y en otros manifiestan su diferencia sin mayores inconvenientes. Por otra parte está China jugando su rol en una guerra comercial entre China y los Estados Unidos, pero en términos geopolíticos, China cambia cualquier cosa por los planteamientos que tiene con relación a las islas que están en el mar meridional de China, que la está reclamando todas desde hace tiempo. Si se le cede ahí, ellos no tienen inconveniente en ceder en cualquier otro lugar que tenga menos importancia geoestratégica para ellos. Mientras tanto, que aquí, pasando al plano nuestro, pues tenemos varias decisiones de lo que podemos llamar las altas cortes, hasta incluyendo la Junta Central Electoral, que no es propiamente una alta corte, pero vamos a incluirla, porque está dentro del marco de un conjunto de decisiones que cambian reglas del juego, que varían cosas que ya se tenían preestablecidas del proceso electoral. Lo primero que tenemos que preguntarnos, ¿hay una ley de partido? ¿Queda algo de la ley de partido? Yo creo que de la ley de partido queda muy poco, porque esa ley ha sido despedazada
no hay un solo aspecto de esa ley que haya sido atacado que no haya alcanzado ganancia de causa. Desde los ataques de los dos ataques que le ha hecho en términos constitucionales la fundación de Nancy Rodríguez, que tenían que ver con el hecho de que se prohibía que en las redes sociales se hicieran comentarios negativos de candidatos, en una cuestión que se censuraba la libertad de expresión. Y hubo dos decisiones en relación con ese tema, tanto con aspecto de la propia ley de partido como de la ley de régimen electoral. Uno puede hacer un resumen, pero se queda corto en cosas que ya han sido desarticuladas de esta ley. Se declaró, por ejemplo, la inconstitucionalidad en las limitaciones en los actos de precampaña y de promoción. Bueno, lo que ocurrió con la decisión que Adora, con el recurso de Adora, que fue ante el Tribunal Superior Administrativo, un absurdo de que se permite, por ejemplo, que se pague publicidad de precandidatos en los periódicos, que se pague publicidad de precandidatos en las redes sociales, pero que a la televisión y a la radio se le discrimine. Se le discrimine, es decir, que es ni la televisión ni la radio se le pueda pagar publicidad que se le permite pagar a los periódicos y se le permite pagar a las redes sociales. Eso es el principio de igualdad. Eso arrastraba una serie de cosas que el Tribunal Superior Administrativo la dejó sin efecto. Ahora hay dos aspectos que el Tribunal Constitucional ha variado. Y entonces uno de esos aspectos es el que tiene que ver con el tema de la militancia política. Que para usted ser candidato, la ley de partido establece que usted tenía que pertenecer a la organización que lo postulaba. Bueno, en esto hay contradicción, bastante contradicción, porque en verdad ese requisito no existía. Lo crea la ley. Ese requisito no existía, es decir, una persona podía ser candidata de un partido político a cualquier posición sin ser miembro o miembro de ese partido político. Yo creo que los propios partidos políticos en esto tienen una doble moral. Tienen una doble moral porque son esos mismos partidos los que andan detrás de la gente que necesitan en ciertas áreas sin que necesariamente esa gente sean militantes de los partidos políticos. Y aquí hay una cantidad de partidos políticos. Es más, ¿qué es lo que pasa? En honor a la verdad, y escuchaba la discusión interesante de los compañeros de 5 a 7, pero hay una sola realidad que hay que tomarla en cuenta. Y aquí está todavía Luis. Una sola realidad que hay que tomar en cuenta. Si el requisito de que una persona para ser candidata tiene que ser miembro del partido, ese requisito nada más lo puede cumplir en la República Dominicana el Partido de la Liberación Dominicana. Es decir, el requisito de que para que una persona pueda ser candidata en 4,000 y tantos cargos a nivel nacional, sea miembro del partido, ese requisito nada más lo puede cumplir en la República Dominicana el Partido de la Liberación Dominicana.
El Partido Revolucionario Moderno, que es el principal partido de la oposición, no puede cumplir con ese requisito. Ese requisito nada más lo cumple el PLD. Pero bueno, vamos a ser más amplio y vamos a decir que lo puede cumplir, que lo cumple el PLD y que con trabajo lo puede cumplir el PRM. Pero si hay que ser miembro de un partido político para ser candidato, la mayoría de los partidos políticos no pueden presentar candidatura. Es decir, busquemos cualquier partido aparte de esos partidos que pueda presentar candidaturas cumpliendo con el requisito de que todo lo que vayan a llevar sean miembros, aparte de esos dos partidos. Es verdad que eso quita el incentivo de la militancia. Eso quita el incentivo de la militancia, pero eso obedece también a una realidad. También obedece a una realidad. Ninguno de esos partidos, de la mayor parte de esos partidos emergentes, por mayor cantidad de años que tienen con qué llenar la casilla de las candidaturas con militantes de su partido. Ninguno los tiene. Es decir, hasta el principal partido de oposición tendría dificultad para hacerlo, cumpliendo estrictamente con eso. Porque, ok, tú me dirás, bueno, el problema del PRM tal vez lo puede llenar porque el PRM tiene militantes en todos los municipios del país. Pero el hecho de que tú tengas militantes en todos los municipios del país no quiere decir que tú tengas candidatos en todos los municipios del país. Porque para tú buscar un candidato a senador, tú tienes que buscar una gente con cierta prestancia. Entonces tienes que buscar una gente con cierta prestancia y eso tú no lo tienes en todas partes. Para tú buscar un candidato a la alcaldía, tú tienes que buscar una gente que pueda competir por una alcaldía, y eso tú no lo tienes en todas partes. No es que tú no tengas un militante, que tú lo pongas ahí y tú llenes un hueco, de una candidatura. Póngale ahí el nombre de fulano de tal, Perencejo de tal, Juan de los Palotes. Perfecto. No es eso, no. Es una persona con la posibilidad de ser candidato y ser competitiva. Entonces, está ese aspecto. Por otra parte, la decisión administrativa de la decisión del presidente de la Junta, que creo que después de la reunión de ayer, de la que se refirió Danilo Díaz con los miembros de la Junta Central Electoral, pues ellos tienen que tomar en cuenta, y estoy seguro que tomarán en cuenta, que el papel de la Junta es garantizar que los procesos se hagan con la mayor participación posible. Entonces, un proceso en el PLD, en el que el PLD quede obligado a ir con 11 precandidatos presidenciales, serían unas primarias en el PLD prácticamente sin entusiasmo y sin participación, porque no hay primarias. Si es así, no hay primarias en el Partido de la Liberación Dominicana, porque la única manera de que en el PLD hayan unas primarias competitivas es en función de que se haga una polarización entre la candidatura de Leonel Fernández y la candidatura que pueda presentar o que vaya a presentar el grupo del presidente Danilo Medina. Y hay un acuerdo ahí que, aunque es sectorial, pero es un acuerdo de conocimiento público, que primero se produjeron esas preinscripciones, pero que se va a agotar un proceso en el que se va a presentar una sola candidatura. Eso es lo que garantiza la celebración de unas primarias ahí. De lo contrario, ahí no hay primarias. Eso fuera igual que en el Comité Central se hubiese cometido la torpeza de impedir que Leonel Fernández participara como precandidato presidencial.
Ah, pero entonces se le va a ganar a una persona que tiene la posibilidad de ganar unas internas en el PLD impidiéndole la participación. Entonces, eso sería lo mismo. Sería lo mismo. Entonces, ese proceso no creo que afecte para nada el calendario, y ellos lo que tienen que agotar eso dentro de los plazos que ya se han establecido y darle para adelante, y que las primarias sean competitivas para que sean realmente representativas y sean un evento real de la democracia. Entonces, la Junta no puede ponerse de por medio frente a eso y poner a que se haga otra cosa que carece de sentido. Si alguno de esos precandidatos, por voluntad propia, al margen de sus acuerdos, deciden otra cosa, bueno, ya ellos. Yo creo que todos ellos, están pues comprometidos, no solo los que corresponden a la corriente danilista. Creo que todos ellos están comprometidos con un gesto de su partido. Todos ellos están comprometidos con un gesto de su partido, porque la mayoría de ellos saben que no habrían salido electos en el Comité Central. Y el Comité Central les escogió porque ese era un proceso prácticamente preliminar. Pero ahí hay candidaturas que terminan o abrazadas a la candidatura de Leonel Fernández, y ya se sabe que los danilistas terminarán abrazados en torno a una candidatura. Y después yo no puedo decir, no, que yo soy el dueño de mi candidatura, y estoy hablando en sentido general, yo soy el dueño de mi candidatura por esto. No. Siendo más prudente, usted no es ningún dueño de su precandidatura. Es decir, usted fue objeto de una concesión del Comité Central de su partido, y a la hora de la hora usted tiene que tomar eso en cuenta. Caramba, conmigo tuvieron la consideración de escogerme como candidato, como precandidato. Yo per se no salí aquí, y no salía no por falta de condiciones, pero ya vimos el ambiente de polarización que se presentó ahí, en el que lamentablemente ni siquiera un hermano apareció para presentar a otro hermano. Y lo que nos contó ayer Melanio Paredes, de que habló con varias personas, un dirigente, de las condiciones de Melanio Paredes, y finalmente Melanio Paredes se tuvo que presentar él como candidato. Entonces, ser escogido por el Comité Central, haber recibido esa distinción, también crea un compromiso. Entonces, yo entiendo que la Junta, en ese sentido, debe permitir que ese proceso se desarrolle tal y cual está programado, y eso lo único que garantiza son unas primarias participativas, como le conviene al candidato que salga ganador de ellas. Porque si Leonel Fernández va a ser el candidato del PLD, le conviene ser el candidato de unas primarias competitivas. Si es otro el candidato que va a salir de ahí, le conviene ser el candidato de unas primarias competitivas. Tiene que haber competencia para que haya primarias, si no, eso no tiene sentido. Y esa dispersión, desde luego que ahí ya no habrían primarias. Ya ahí no habrían primarias, por lo menos en el aspecto presidencial, si eso se mantiene así. Entonces yo espero que la sensatez de la Junta pues resuelva ese problema. Las otras decisiones tienen que ver con que el Tribunal Superior Electoral, después que cometió aquella locura inicial con el PRD, ha vuelto sobre sus pasos, comprendiendo que el papel de las altas cortes, lo que establece, digamos, la legislación electoral comparada, lo que establece toda la jurisprudencia electoral comparada, es que los tribunales electorales están para fortalecer los partidos, no para destruirlos ni debilitarlos.
dentro del marco institucional, pero siempre para fortalecerlo. Entonces, fíjense cómo el tribunal ha vuelto sobre sus pasos y todo lo que el PRD hizo ahora tiene el sello de legalidad que le ha dado el Tribunal Superior Electoral. Cambio y fuera.